Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Beyhan. Ella fue una princesa otomana que pasó a la historia por ser una de las hermanas del sultán Solimán el Magnífico, pero a diferencia de sus otras hermanas, ella caería en desgracia por no aceptar las órdenes de su hermano y por desearle la muerte. Esta biografía es realizada por petición de Emile Olmos. Beyhan, de la dinastía Osmanlí, nació alrededor del año 1497 en la ciudad de Trebisonda, en el Imperio Otomano, actualmente en Turquía. Fue hija del sultán Selim I y de una de sus consortes o concubinas favoritas, Ayse Hafsa. Se cree que la pareja pudo haber tenido al menos 6 hijos en común, pero se duda si algunos de ellos son realmente de Ayse Hafsa o de alguna otra esposa o concubina. Cuando la niña nació, su padre aún no era sultán y tan solo ejercía para entonces como gobernador de la provincia de Trebisonda, siendo su abuelo el sultán Bayezid II, quien gobernaba en ese momento en el Imperio Otomano. Beyhan pasaría sus primeros años de vida en su ciudad natal. Después, en el año 1509, la princesa partió hacia la península de Crimea junto a su madre y sus hermanas para acompañar a su hermano Solimán en su nuevo destino, ya que éste había sido nombrado por su abuelo, el sultán Bayezid II, como gobernador de Kaffa, siendo actualmente conocida esta ciudad como Feodosia. En el año 1512 falleció su abuelo, el sultán Bayezid II, convirtiéndose así su padre Selim en el nuevo sultán del Imperio Otomano, bajo el nombre de Selim I. Al convertirse su progenitor en el nuevo gobernante de aquel vasto imperio, este hizo llamar a su concubina favorita o consorte y a sus hijos para que se presentasen ante él en la ciudad de Constantinopla, lugar donde la princesa acabaría siendo entregada en matrimonio al tercer visir Ferhat Pasha, teniendo para entonces ella unos 16 o 18 años de edad en el momento de la unión. Después de casarse, su marido fue nombrado como gobernador de la provincia de Rumelia, lugar donde se acabaría instalando el matrimonio a partir del año 1516. Se desconoce cuántos hijos llegó a tener exactamente la pareja, aunque se cree que tuvieron más de un hijo en común, pero por desgracia no se conservan ni tan siquiera sus nombres. En el año 1520 falleció su padre, el sultán Selim I, convirtiéndose así su hermano Solimán en el nuevo sultán del Imperio Otomano, bajo el nombre de Solimán I. Con la llegada al poder de su hermano, la posición de su marido, Ferhat, mejoró, siendo nombrado como gobernador de la provincia de Damasco, pero su esposo pronto sería conocido por ser un hombre un tanto tirano, cruel y abusivo con el pueblo de dicha provincia, siendo por ello apartado de su cargo por orden del propio sultán, siendo obligados a regresar a la ciudad de Constantinopla, donde Solimán pensó en ejecutar a su cuñado ante las acusaciones que pesaban sobre él. Pero Beyhan consiguió convencer a su madre, la valide sultán Ayse Hafsa, para que ésta mediase en tales asuntos, convenciendo a su hijo el sultán para que perdonase la vida a su cuñado, asegurando que tales acusaciones eran falsas y que tan solo habían sido mentiras creadas por sus opositores. Pese a recibir el perdón del sultán, su marido, Ferhat, cayó en desgracia y fue enviado a la ciudad de Skopje, en Macedonia del Norte,
viéndose así obligada la princesa a partir al exilio junto a su marido. En aquel nuevo destino, su marido, Ferhat, extendió una red de sobornos y de tiranía, algo que acabaría llegando hasta los oídos del propio sultán, quien ordenó a su cuñado que se presentase en la ciudad de Edirne, lugar donde sería ejecutado por orden del gobernante otomano el 1 de noviembre de 1524. Tras vivirse este incidente, la relación entre los hermanos se deterioró bastante, tanto que Beiján protagonizó un gran escándalo cuando le dedicó estas palabras a su hermano ante la presencia de la madre de ambos: «Espero estar de luto pronto, pero esta vez por mi hermano». La princesa mostró una mayor lealtad a su marido que a su propia familia, algo que no era común para una princesa otomana, así que esto significaría que realmente su matrimonio sí fue bien avenido y que la muerte de su esposo fue demasiado dolorosa para ella. Solimán el Magnífico se mostraría realmente furioso con su hermana por sus palabras y su comportamiento. Por ello, ordenó que permaneciese exiliada en el palacio de Skopje, en vez de acogerla en la ciudad de Constantinopla, como se hacía con otras princesas viudas. Hay distintas versiones sobre qué fue de Beiján tras aquel segundo exilio. Una versión dice que permaneció como viuda por el resto de su vida. En cambio otra asegura que se casó en segundas nupcias con un hombre llamado Mehmet Pasha en el año 1526, teniendo para entonces unos 29 años de edad en el momento de la unión, si es que realmente se celebró tal casamiento. Se duda sobre cuántos hijos llegó a tener exactamente la princesa Beiján. Hay constancia de que tuvo más de uno, pero se ignora sus nombres, su sexo o si realmente llegó a una edad adulta. Tan solo se sabe de la existencia de una hija llamada Ismihan Hanim, la cual acabaría casándose con un jeque de la época. Se duda si realmente esta hija nació fruto de su primer o segundo casamiento, aunque sí hay constancia de que entre madre e hija no existe una buena relación, aunque una versión dice que su hija podría haber nacido de su primer matrimonio con Ferhat y que solo el doloroso recuerdo que había dejado la ejecución de su esposo ocasionó que la princesa evitase tener contacto con esta hija, que tanto le recordaría a su fallecido marido. Se desconoce cuándo falleció exactamente Beiján, situando su fecha de muerte entre los años 1549 y 1565, pero distintos historiadores creen que los años más correctos serían 1557 o 1559, muriendo cuando tenía entre 60 y 62 años de edad, falleciendo así en su palacio de Skopje, en el Imperio Otomano, actualmente en Macedonia del Norte. Sus restos mortales descansan en la mezquita de Yavuz Selim, en Estambul, en Turquía. No hay mucho más que decir sobre Beiján. Ella fue una princesa otomana que pasó a la historia por no aceptar las decisiones de su hermano el sultán, enemistándose con este por la ejecución de su marido. Se sabe que las princesas otomanas tenían que guardar siempre más lealtad a la familia imperial otomana que a su propio marido e hijos, teniendo que aceptar en todo momento las decisiones del sultán, incluso si éstas iban en contra de sus propios deseos o intereses, teniendo que acatar siempre sus órdenes. Beiján no estaba dispuesta a aceptar los castigos y la posterior ejecución de su marido, dedicándole incluso una serie de palabras a su hermano, que provocó que acabase siendo exiliada y alejada de su familia, mientras que sus otras hermanas, tras enviudar, se las permitió el poder seguir viviendo en la ciudad de Constantinopla y gozar de su posición como hermanas del sultán.
Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Beiján. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a Emilio Olmos también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras princesas que hayan deseado la muerte a sus hermanos. También quisiera felicitar por su cumpleaños a Ofelia Robles. Y con esto me despido. Hasta la próxima.